Dios les bendiga, son bienvenidas y bienvenidos a este programa donde estamos hablando de los apóstoles. Ya en varios programas hemos hablado de muchos de ellos y en este programa pues les hablaré de Tomás. Y la palabra del Señor lo menciona en Mateo capítulo 10, en el versículo 3, ahí se habla de que Tomás llegó a ser parte también de los 12 discípulos o apóstoles de Cristo Jesús. Dice en Mateo 10:3. Bueno, desde el 1 dice: entonces llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero en el versículo 3 se habla especialmente de Tomás, y muchas veces se habla como Tomás el incrédulo, pero eso es solo una forma de ver a este hombre. Hay muchas perspectivas que podemos ver a este hombre, y es cierto que pasó un tiempo de incredulidad, no lo podemos negar. Al principio él tenía incredulidad, pero al final él alcanzó madurez espiritual. Entonces Jesús supo seleccionar a sus discípulos. Él los buscó con un propósito especial. Cada uno de ellos transmite un poderoso mensaje a nuestra vida. Así que este hombre llegó a alcanzar la madurez espiritual. Le daré los siguientes pasajes bíblicos donde también se habla de Tomás como el apóstol, y eso está en Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Así que en los evangelios y en el libro de Hechos también pues se menciona de que Tomás era uno de los discípulos de Cristo Jesús, en el cual había incertidumbre, dudas, incredulidad, pero al final este alcanzó la madurez espiritual. ¿Y en dónde estuvo el secreto para que él alcanzara esa madurez espiritual? De esto pues vamos a estar hablando en este programa. Hermana y hermano, el Señor nos llama para que alcancemos madurez. No hay que estar estancados en nuestra vida espiritual, hay que crecer. Pues hablaremos entonces de cómo es que podemos llegar a alcanzar esta madurez espiritual y testificar de Cristo Jesús. Nos vamos a un video y espero que sea de mucha bendición. Dulce refugio
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias al Señor, estamos de regreso en este programa donde estamos hablando de Tomás. Y en el libro o en el Evangelio de Juan se nos habla mucho de Tomás. Él fue parte de los discípulos que estaban con Jesús cuando Jesús hizo un gran milagro. El Señor Jesucristo, Él es omnisciente y Él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Él sabe cómo trabajar. Sí, hay momentos de duda, necesitamos crecer en nuestra fe. El Señor va a permitir que pasemos por algunos momentos difíciles, que tengamos ciertas experiencias, porque esas experiencias nos van a hacer crecer en nuestra fe. Vemos acá en San Juan capítulo 11. Usted que sabe de Biblia, le pregunto, ¿de qué episodio bíblico se recuerda que nos narra en este capítulo? San Juan 11 nos habla de la muerte y resurrección de Lázaro. Ahora veamos
en los versículos 11 en adelante dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Y entre estos discípulos, pues, ¿quién cree que estaba ahí? Tomás. ¿Y quién era Tomás? Un incrédulo, alguien quien dudaba. Sin pensarlo mucho, si a Tomás le hubieran dicho: hey Tomás, te contamos algo, hoy vimos un milagro extraordinario que hizo el maestro, Tomás hubiera dicho: para que yo lo crea, yo tenía que haber estado ahí, yo tenía que haber observado todo. Pues Juan narra acá de ese episodio, de ese momento, porque se da cuenta de que Tomás estaba en un momento difícil de su vida, donde pasaban por él muchas inquietudes, muchas dudas, pero qué importante que él experimentó un cambio. Y dice la palabra, estamos en San Juan 11, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Qué interesante lo que dijo Tomás. Pero ¿será cierto esto que Tomás estaba diciendo? Vamos, es necesario que vayamos con el maestro. Tenemos que estar ahí y tenemos que morir. No, si ahí Jesús pues no estaba hablando de muerte. Él estaba hablando de vida. Y él estaba diciendo que sí, había alguien quien había muerto. Pero realmente Tomás no estaba dispuesto a morir en este momento por Cristo Jesús, porque en él habían muchas dudas, muchas inquietudes espirituales. Él no estaba preparado en ese momento. Al final de su vida cristiana, sí estaba preparado para morir por Cristo Jesús, pero al principio no. Pero sin dudarlo, él estaba diciendo: vamos, y si es necesario, pues, y tenemos que morir, pues vamos a morir. Pero él lo que quería ver realmente, si era cierto lo que estaba aconteciendo con Lázaro, qué había pasado. Pero el Señor Jesús sabía que era muy importante que Tomás estuviera en todo ese milagro, para que Tomás se diera cuenta que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, y que la fe de este hombre Tomás pudiera crecer. Y sin dudarlo, este momento le sirvió muchísimo a Tomás para crecer en su vida espiritual, pero tampoco fue lo suficiente. ¿Cuántas hermanas y hermanos tenemos en la iglesia que tienen 1 año, 2 años o más tiempo, y les hacen todavía falta muchas experiencias para seguir creciendo en su fe? Mi hermana y mi hermano, si usted está siendo tocada por el Señor, si usted está siendo llevada a un nivel espiritual alto,
siga creciendo, siga creciendo. Si en algún momento hay dudas en su vida, no es para que se retire de la iglesia, no es para que se retire de la vida cristiana. Si su duda es sana y es porque usted quiere seguir creciendo en su fe, es bueno darle lugar a la duda cuando sabemos que nos van a ayudar para crecer en nuestra fe. Así que Juan menciona a Tomás acá y él lo hace con un propósito y se le llama a Tomás, se le llama acá Dídimo. Esto quiere decir gemelo. Era la forma griega del apóstol Tomás. Así que cuando hablamos de Tomás, es un nombre también que proviene del lenguaje arameo. Tomás viene del lenguaje arameo, pero Dídimo en el griego significa gemelo. ¿Y quién es un gemelo? Es porque muchas veces nos comparamos a esa persona o actuamos de la misma forma o nos parecemos a ese hombre. ¿En qué momento nos parecemos nosotros a Tomás? Cuando tenemos que hacer algunos pagos, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay algún problema en el ministerio de la iglesia, cuando oramos y creemos que nuestra oración el Señor no la está escuchando, ¿será que ahí nos parecemos, somos igual, somos como esa alma gemela a Tomás? Por eso el Señor permitió que este hombre experimentara ese gran milagro de donde resucita Lázaro, donde él resucita. Y entonces ahí Él le permite avanzar un poco en su fe. Porque vamos a San Juan capítulo 14, donde hay otro pasaje bíblico que nos habla también de Tomás. Dice la Biblia en San Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas veces hemos memorizado este versículo. Es un versículo que lo tenemos de memoria, San Juan 14:6, donde dice la Biblia: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el contexto de este versículo está enfocada en la vida de Tomás, un hombre que tenía muchas dudas, que tenía muchas inquietudes. El Señor habla en San Juan, desde el versículo 1 dice: si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os vendré por ustedes. Pero le dice alguien de los que estaban ahí, que no sabía quién era el camino. No sabía quién era el camino. Y le dice en el versículo 5, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Miren, este hombre tenía dudas. Ya dijimos que no es malo que hayan dudas.
es bueno porque esas dudas nos hacen investigar. Las dudas, esos cuestionamientos nos hacen indagar, nos llevan a encontrar una respuesta. Lo bueno es que acá también Tomás tenía la pregunta correcta y se la hizo a la persona correcta. Cuando usted tenga dudas, hermana y hermano, acérquese también a la persona apropiada, porque muchas veces nos acercamos a personas que en cambio de ayudarnos, nos pueden destruir, nos pueden infundir desánimo. O hay personas que cuando usted tenga alguna duda, lo van a criticar. Jesús acá no critica a Tomás. Jesús sencillamente le explica. Qué importante es entonces que nos acerquemos para hacer preguntas correctas a personas correctas. Y sin dudarlo, nos va a servir a nosotros y eso nos va a permitir crecer en nuestra fe. Vemos entonces cómo este hombre iba creciendo. Habían inquietudes, pero esas inquietudes lo acercaban al Señor. Acérquese a Dios, mi hermana y mi hermano. Es normal que nos cuestionemos en algún momento, pero se llegará un momento que nosotros vamos a creer plenamente en el Señor. Van a haber dudas, pero en el ámbito de seguir creciendo en la vida espiritual, no dudas. ¿Será que soy hija de Dios? ¿Será que soy un hijo de Dios? ¿Será que el Señor escucha mi oración? No van a llegar ese tipo de dudas a nosotros. Vamos a estar convencidos que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que en Él tenemos vida eterna. Si hay dudas, para seguir cuestionando, indagando y llegar a conclusiones sabias, eso es muy importante. Pero ya no esas dudas. ¿Será que el Señor me ha perdonado? Si usted le pidió perdón por sus pecados, tenga plena convicción que Dios le ha perdonado, que Dios le ha sanado. Ese tipo de cuestionamiento ya no debe estar en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya hay que ponerle un alto a esa situación y estar convencidos que somos hijos del Señor. Si usted no ha pedido perdón por sus pecados, hay razón que se cuestione y que eso lo tenga en duda. Pero si ya le ha pedido perdón al Señor, tenga plena convicción que Cristo lo ha perdonado y que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Qué lindo es que siempre el Señor tiene una respuesta para nuestra vida. Muy bien, nos vamos a un video musical. Dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel
Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ayer le dije adiós a mi vida pasada. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontré un Salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Gracias, Cristo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus misericordias. Bueno eres cada mañana. Gracias. Aleluya. Santo eres. Después de este video, pues, continuamos entonces con la poderosa exposición de la palabra del Señor y seguimos hablando del Evangelio de Juan, porque Juan en muchas citas bíblicas, en muchas porciones bíblicas nos habla de Tomás, y por eso es que estamos yendo al Evangelio de Juan. Y ahora nos vamos al capítulo 20, de Juan, capítulo 20. Dice la palabra del Señor en los versículos 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos:
al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos acá cómo la vida cristiana se torna en un proceso transformador por el Señor. Vemos la vida cristiana como el Señor la usa para nuestro bien. Vemos acá de que se le sigue llamando a Tomás, el incrédulo, y se le llama siempre Dídimo, que quiere decir gemelo. Pero Tomás no estaba cuando Jesús llegó. Aquí se nos habla en una reunión que tenían los discípulos. En esta reunión que ellos realizaron era domingo. Domingo ellos estaban reunidos. Los discípulos, después de la muerte del Señor Jesucristo, estaban entonces los discípulos reunidos. Solo que había alguien que se perdió la bendición por no estar en la reunión. Muchas veces, por no estar presentes en los cultos, en las enseñanzas. Hay muchas hermanas y hermanos que me han dicho, pastor, pero usted este tema lo ha compartido, por ejemplo, un tema escatológico. Yo le digo, sí, lo impartimos. Todo el mes estuve hablando, pero todo el mes esa persona no llegó. Se perdió esos temas de escatología, se perdió de la reunión, de la armonía, de convivir como hermana y hermano en Cristo Jesús. Entonces lo mismo le pasó acá a Tomás. Sin duda a Tomás se le conoce que era uno de los apóstoles melancólico. Él tendía a deprimirse con facilidad. Así que Tomás, por lo mismo de la incredulidad, él tenía esa facilidad, pero de apartarse, vivir solo, pero al mismo tiempo se convertía en una debilidad. Porque hay gente que le gusta estar solo para meditar. Pues ahí se ve que es desde un aspecto positivo. Pero cuando alguien se aparta por cuestiones de tribulaciones, dificultades en su vida, pues es tremendo, porque eso le puede causar daños espirituales. Pero al mismo tiempo hay que comprender cómo actúan las diferentes personas. Pero vemos entonces acá a Tomás de que él no estaba presente cuando Jesús llegó ante sus discípulos. Tomás no estaba en este momento. Él estaba apartado, alejado de los demás. Él se perdió esa bendición del Señor Jesús. Pero sin dudarlo,
Jesús lo acompañaba de manera espiritual en la soledad de Tomás. Ahí estaba Jesús. No lo miraba. Jesucristo era omnipresente. Él podía estar presente en todo momento. Recordemos que Jesucristo, Él mismo, era Dios también. Así que Jesucristo lo estaba consolando de una manera espiritual. Pero que cuando Jesús llega físicamente, acá es para resaltar la humanidad de Cristo Jesús, pero también se resalta lo divino, lo de un cuerpo transformado y glorificado. Pero no estaba presente Tomás. Y los discípulos le contaron a Tomás. Y Tomás, por ser incrédulo, Tomás no creyó. Tomás no creía en que Jesús había resucitado. Pero 8 días después, sí estaba Tomás. Tomás reflexionó que no era bueno vivir solo. Era necesario estar en compañía con los demás discípulos también. Hermana y hermano, usted que se ha alejado de las actividades de la iglesia, le animamos que retome. Es cierto que usted puede ser edificada y edificado con las actividades virtuales, con las diferentes programaciones. Sí, recordemos que la programación de TV Amigos es una programación constante, es una programación que le edifica en momentos cuando usted no está en actividades de la iglesia, o la televisión, los programas. TV Amigos se hace presente no solo cuando las personas están sanas, sino también cuando hay personas enfermas. También este medio de comunicación llega a cárceles, llega a diferentes lugares. Así que usted trate de mantener un equilibrio. Siga siempre pendiente de los programas de TV Amigos, pero también sea parte de las actividades. Si usted es miembro del tabernáculo, le animamos que llegue al tabernáculo, que llegue a las actividades. Allí mismo el tabernáculo graba actividades. Ahí mismo TV Amigos graba actividades y después pues se vuelven públicas también, o en directo ellos la comparten. Entonces es necesario su presencia también en las actividades de la iglesia. Pero si usted está enferma o enfermo y no puede asistir a actividades, quédese en su casa y sea edificada y edificado con esta programación. Pero vemos acá entonces que Tomás estaba con los discípulos cuando Jesús se hace presente, y cuando Jesús llega, Él le dice: paz a vosotros. Sin dudarlo, Él conocía el corazón de Tomás, que tenía mucha inquietud. Habían dudas en su mente y en su corazón, y el Señor, como omnisciente, lo conocía todo, sabía la situación de Tomás. No podemos caer también en darle duro a Tomás por su incredulidad. Si todos en algún momento hemos pasado por momentos de incredulidad, lo que pasa es que hemos mejorado en la vida cristiana, hemos alcanzado esa madurez en el Señor. Entonces no podemos estar solo criticando a este hombre y diciendo sí, que es un incrédulo, que para qué formaba parte de los 12, es un mensaje negativo. No,
Es como cuando dicen, ¿y para qué está esta persona en este comité? ¿Para qué en este concilio? ¿Para qué en este liderazgo? El Señor incluso usa a esas personas para darnos lecciones de vida. Para darnos lecciones de vida, el Señor las usa. Conocía al Señor que cuando se presentó por primera vez ante los apóstoles, que Tomás no estaba. ¿Conocía eso el Señor? Claro que sí, lo conocía. Antes de presentarse Jesús, sabía que Tomás estaba presente con todos los discípulos. Claro que sí, Jesús lo sabía. Jesús sabía eso. Pero Jesús llega y le dice, pasa a vosotros. Luego se dirige a Tomás. ¿Será que Mateo, Felipe, Pedro le contó a Jesús? No, no, Jesús lo sabía. Se dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Miren, ¿en qué momento nosotros somos creyentes? Cuando creemos en Cristo, cuando creemos a la palabra del Señor, entonces somos creyentes, porque creemos en Cristo Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Al final Tomás reconoció al Señor Jesús como Señor mío y Dios mío. Esto quiere decir que reconoció que Jesús, que Jesucristo era humano, era divino, era Dios mismo también. Al final este hombre experimentó un cambio, y esto es de celebrárselo a Tomás, de aplaudirle y decirle, felicitaciones Tomás, has superado, has vencido, ahora has creído, has marcado esa diferencia. Hay que aplaudirle. Hay que felicitar a las personas cuando vemos cambios en ellas o en ellos. Este hombre fue transformado finalmente por el poder del Señor. Hermana y hermano, no hay que estar estancados en nuestra vida espiritual. Hay que avanzar, hay que seguir creciendo. Démosle totalmente nuestra vida al Señor, y el Señor hará esos cambios poderosos en nuestra vida. Qué lindo es entonces experimentar al Señor, porque eso nos va a ayudar para que nuestra vida sea de un impacto, para que los demás también reconozcan que Cristo es transformador de vidas. En Hechos capítulo 1, versículo 3. En Hechos 2:14 y 3:15 se ve que ahí ya estaban reunidos los 11 discípulos, los 11 apóstoles, porque ya Judas no estaba acá. Y ya acá los 11 dice, nosotros damos testimonio. Ahora Tomás ya se había unido en cuerpo, en alma, en espíritu a todos los apóstoles. Ahora él era ese hombre que sí había sido transformado por el Señor y que sí se había convertido en un testigo de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente tenemos en la iglesia? ¿Cuánta gente tenemos escuchando una prédica, una enseñanza, pero su vida espiritual no ha avanzado? Su vida espiritual está estancada. Hay dudas, hay incredulidad. Pero el Señor le dice, cree, no seas incrédulo, sé creyente, cree. Y de ahí vemos entonces que Tomás se convirtió
en ese testigo fiel de Cristo Jesús. Dios nos llama a servirle, pero nos llama también a alcanzar madurez espiritual. Habrán muchos Tomases que a través de la historia han luchado, y así como vimos desde un principio con lo de la resurrección de Lázaro, sin duda Tomás pudo haberse hecho muchas preguntas, pero al final creyó. ¿Cuánta gente dudan también de la resurrección? Pero si estamos en Cristo Jesús, hay resurrección para vida eterna y el inconverso para condenación eterna. Pero no hay que dudar, hay que creer a la palabra del Señor. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el 3 dice, porque ahí envía bendición y vida eterna. Hermana y hermano, le invito para congregarse en las actividades de la iglesia. Únase, y le invito también que esté pendiente de los diferentes programas de televisión y también por las redes sociales. Edifíquese con estos programas, pero que su vida espiritual siga para adelante, siga avanzando. Y al final, como le dijo el Señor Jesucristo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos son ustedes, soy yo. Sigamos creyendo, sigamos avanzando en la vida cristiana, que nadie y nada nos detenga. Alcancemos madurez espiritual en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga grandemente. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos y cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí.
tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja tras 99 va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja tras 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres,